Hay una pregunta que los pilotos del rally moderno se hacen entre ellos cuando nadie más escucha: ¿qué es más difícil, pelear contra el cronómetro o contra tus propios nervios? La mayoría responde lo mismo: los nervios, siempre los nervios. Pero en los años 80, esa pregunta tenía una respuesta diferente. Una que ningún piloto del mundo actual quisiera vivir en carne propia. Imagina que arrancas el coche. El motor explota con más de 500 caballos de fuerza. La pista frente a ti es una franja de tierra de 3 metros de ancho. Y a 150 metros, bloqueando completamente el camino, hay una pared sólida de 10.000 personas mirándote de frente. ¿Frenas? Si frenas, pierdes el campeonato mundial. ¿Aceleras? Si aceleras, podrías matar a medio pueblo. Eso era correr en el Rally de Portugal durante la era más gloriosa y más sangrienta del automovilismo de la historia. Y hoy vamos a entrar de lleno en esa historia. Porque hay un momento en este rally que cambió las reglas del deporte de motor para siempre. Ocurrió el 5 de marzo de 1986 en las montañas de Sintra. Y cuando te cuente lo que pasó ese día, vas a entender por qué los pilotos que lo vivieron nunca volvieron a ser exactamente los mismos. Si este tipo de historias te mueve, suscríbete al canal y dale like. Aquí contamos el automovilismo como debe contarse, con todo el polvo, toda la velocidad y toda la verdad. Para entender por qué el Rally de Portugal ocupa un lugar único en el automovilismo mundial, primero tienes que entender a los portugueses y su relación con este deporte. Portugal es pequeño en el mapa, pero su cultura automotriz es desproporcionadamente enorme. El fútbol es la religión número 1, nadie lo discute. Pero el rally es la religión número 2, y en ciertas regiones del norte, durante ciertos fines de semana de mayo, los puestos se invierten. El rally nació en el país en 1967 y en 1973 fue incluido desde la primera temporada oficial del Campeonato Mundial de Rally, el WRC. Al principio era mixto, parte asfalto, parte tierra. Un infierno logístico para los mecánicos que cambiaban configuraciones de suspensión a medianoche, pero un espectáculo sin igual para el público. Y el público portugués no era como el de otros países. Los adeptos, como los llaman allá, no llegaban el día del evento a sentarse en un punto seguro con café en mano. No. Subían a las montañas del norte desde el miércoles o el jueves. Acampaban en las colinas con carpas, vino verde y brasas de carne. Se instalaban en los recodos de las carreteras de tierra como si fueran a ver una procesión religiosa. Y cuando los coches llegaban, bajaban a la pista. Se plantaban en el asfalto, querían sentir el metal pasar a centímetros de su cuerpo. Era la expresión más extrema de pasión automotriz que el mundo había visto. Y era completamente tolerada porque nadie tenía la autoridad ni la voluntad de frenarla. Y entonces llegó la era del Grupo B, entre los años 1982 y 1986. La federación tomó una decisión que hoy en día suena a pura locura. Quitaron casi todos los límites técnicos que existían. Sin topes de potencia reales, permitiendo el uso de materiales ultraligeros y aerodinámicas que antes parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Fue literalmente abrir la jaula de los leones y dejar que la ingeniería hiciera lo que quisiera. Las marcas respondieron fabricando unos monstruos de pesadilla. El Audi Sport 4, el Peugeot 205 T16, el Lancia Delta S4 y el Ford RS 200. Eran auténticas bestias construidas en Kevlar y fibra de carbono que no llegaban a la tonelada de peso, pero que empujaban con más de 500 caballos de fuerza. Estas máquinas tenían una tracción tan brutal a las 4 ruedas que podían pasar de 0 a 100 en apenas 2 segundos y medio, incluso pisando tierra suelta o barro. El empuje del turbo te pegaba al asiento con tanta violencia que a los propios pilotos les faltaba el aire al acelerar a fondo. Meter estos misiles terrestres en las montañas del norte de Portugal fue encender la mecha de la bomba más grande del automovilismo. Hablamos de caminos de tierra que apenas medían 3 metros de ancho. Y en los bordes, cientos de miles de fanáticos agolpados sin una sola barrera de protección, ni mallas, ni vallas. Absolutamente nada. El mismísimo Walter Röhrl, considerado para muchos el dios absoluto y el piloto más analítico de este deporte, contó alguna vez el pánico sordo que sentía al acercarse a una curva rápida en Portugal. Decía que la pista directamente desaparecía. Que a través de su parabrisas no veía ni el asfalto, ni la grava, ni los árboles de la montaña. Solo veía un muro gigante de caras humanas mirándolo de frente, bloqueando la ruta. Tu propio instinto humano de supervivencia te grita desde adentro que frenes, que no seas loco, que levantes el pie del acelerador para no matar a nadie. Pero si querías ser campeón del mundo y ganar la etapa, tenías que hacer exactamente lo opuesto, clavar el pie a fondo y rezar para que el mar de gente se abriera a tiempo. Para los fanáticos locales, esto era un juego. Una especie de toreo callejero contra un toro de acero que escupía fuego y bramaba por los escapes.
Se quedaban plantados en el mismísimo centro del camino, esperando a que el coche estuviera a 30 centímetros de sus rodillas, y recién en el último milisegundo posible pegaban un salto hacia los lados para esquivarlo. Cuando los pilotos terminaban la etapa y llegaban a la zona de mecánicos, bajaban del coche con las manos temblando de forma incontrolable, empapados en un sudor frío. Y no era por el cansancio de mover el volante, era por el puro terror psicológico de haber cruzado un túnel formado por seres humanos a más de 150 kilómetros por hora durante minutos que parecían horas. Y a veces, al revisar la parte delantera del coche, encontraban restos de tela desgarrada o sangre en la carrocería. Lo sabían, todos lo sabían en el fondo. Era solo cuestión de tiempo para que la suerte se acabara de la peor manera posible. Ese contador llegó a cero en una mañana de principios de primavera. Primera etapa del Rally de Portugal de 1986. Tramo de Lagoa Azul, en las montañas de Sintra, a menos de 40 kilómetros de Lisboa. El tramo corría sobre asfalto, lo que significaba más velocidad que en tierra. Las estimaciones de asistencia hablaban de cerca de 500.000 de personas esparcidas a lo largo de toda la etapa. El piloto portugués Joaquim Santos estaba al volante de un Ford RS200, un prototipo de motor central con tracción a las 4 ruedas desarrollado específicamente para el Grupo B. Santos era uno de los mejores pilotos locales, conocedor de esos caminos. Venía atacando. Al salir de una curva rápida hacia la derecha, se encontró con lo de siempre, espectadores en la pista. Una masa de gente de pie en el lado izquierdo del camino. Para no golpearlos, Santos realizó un pequeño ajuste hacia la derecha. Un movimiento completamente razonable dado lo que tenía enfrente. El Ford RS200 del Grupo B era una máquina extremadamente sensible a la pérdida de adherencia. Con ese pequeño giro, combinado con la velocidad y el asfalto húmedo de la mañana, la parte trasera perdió tracción de forma repentina. Sobreviraje brutal. Santos intentó corregir, pero las ruedas derechas tocaron la tierra del borde del asfalto y eso selló lo que vino después. El coche, a más de 130 kilómetros por hora, salió disparado hacia el lado derecho. En ese lado no había quitamiedos, no había barreras, había personas. De pie en 10 filas de profundidad, sin ningún espacio entre ellas. El Ford RS200 penetró en la masa humana. 3 espectadores murieron en el impacto o poco después, entre ellos menores de edad. Más de 30 personas resultaron heridas de gravedad, algunas con pérdida de extremidades. Las imágenes que circularon esa tarde en los medios europeos fueron las de una escena de guerra, no de un evento deportivo. Joaquim Santos sobrevivió. Sus años posteriores cargaron con un peso que ninguna persona debería cargar. Porque él había hecho todo lo humanamente posible para no atropellar a nadie, y la secuencia que causó el accidente fue directamente consecuencia de ese intento desesperado de evitar el golpe del otro lado. Esa misma noche, en el Hotel Estoril, ocurrió algo sin precedentes en la historia del WRC. Los pilotos de fábrica se reunieron. Marco Alén, Henry Toivonen, Walter Röhrl y los pilotos de Lancia, Peugeot, Audi y Ford. Estaban furiosos y destrozados. Llevaban años advirtiendo que esto iba a pasar. Llevaban años manejando con un miedo legítimo que nadie escuchaba. Esa noche redactaron un comunicado firmado por todos, se negaban a continuar el rally. Primera y única huelga general de pilotos en la historia del Campeonato Mundial de Rally. El Rally de Portugal de 1986 quedó paralizado. Meses después, Henry Toivonen y su copiloto Sergio Cresto murieron en Córcega cuando su Lancia Delta S4 salía de la carretera y ardía en un barranco. La FIA no esperó más. Antes de terminar la temporada, el Grupo B fue prohibido para siempre. La era más gloriosa y más asesina del rally había terminado. Y Portugal fue donde el detonador se activó. Lo que siguió para el rally fue una historia de castigos y reconstrucciones que casi lo borra del mapa del WRC de forma permanente. Durante los años 90, el rally continuó con los coches del Grupo A. El control del público mejoró considerablemente, impulsado por la presión de la FIA que amenazó con retirar el evento si volvía a ocurrir algo similar. Las barreras aparecieron, las zonas restringidas se marcaron. Pero la naturaleza tenía otra opinión. En 2001 una tormenta de proporciones extraordinarias cayó sobre el norte de Portugal durante el evento. La tierra que normalmente era polvorienta y rápida se convirtió en un barrizal profundo. Los coches con presupuestos de millones de dólares se quedaban atascados en el lodo como tractores. Las etapas se cancelaban, la organización improvisaba. Fue un desastre de primer orden. La FIA tomó una decisión sin apelaciones, el Rally de Portugal quedaba fuera del Campeonato Mundial para 2002. Para el país fue un luto nacional. Les habían retirado la segunda religión. Durante varios años, Portugal tuvo que conformarse con categorías europeas menores mientras reconstruía su estructura organizativa y sus estándares de seguridad.
El regreso llegó en 2007, pero con condiciones. La FIA no iba a permitir que el evento volviera al norte. El rally se reubicó en el sur, en la región del Algarve. Clima más predecible, infraestructura turística más sólida. El evento funcionó bien en términos de organización. Pero algo no cuadraba. Los adeptos históricos del norte sentían que su rally había emigrado a un lugar ajeno. La logística estaba, pero el alma no había hecho el viaje. No fue hasta 2015 que la organización logró llevar el rally de regreso al norte, con base en Matosinhos, cerca de Oporto. Las montañas volvieron al mapa del WRC. Y con ellas, volvió todo lo que había hecho a este rally distinto a cualquier otro en el planeta. Si el rally de Portugal de los años 80 era el infierno de los pilotos, el rally moderno tiene un lugar que representa algo completamente diferente, la postal más icónica del automovilismo mundial. El tramo de Faf-La Meirina. 11 kilómetros de tierra pura, polvo amarillo y colinas que parecen diseñadas por alguien que nunca oyó hablar de la física. Y al final de todo eso, una rampa natural que los locales llaman Pedra Sentada. Los coches modernos de la categoría Rally 1 híbrida, con sus 500 caballos combinando motor de combustión y eléctrico, llegan a la base de esa rampa en quinta o sexta marcha, superando los 170 km por hora. Y la carretera literalmente desaparece debajo de ellos. Para entender por qué esto es más difícil de lo que parece, hay que hablar un momento de física. Cuando el coche llega a la base de la rampa, la suspensión se comprime al máximo por el cambio de inclinación. En ese instante preciso, el piloto no puede levantar el pie del acelerador. Si lo hace, el peso del coche se desplaza hacia adelante. El morro cae. Y cuando ese morro caído llega a la cresta y despega, el coche sale apuntando al suelo. Impacto frontal a alta velocidad, radiador destruido, mecánica delantera arruinada y columna vertebral del piloto en riesgo serio. Para saltar bien en Fafe hay que salir de la cresta con el acelerador al fondo. Una vez en el aire, con el coche a 3 metros del suelo y más de 30 metros de distancia horizontal por recorrer, los pedales funcionan como controles de un avión. Si el morro cae demasiado, el piloto pisa el acelerador en el vacío, las ruedas giran, la fuerza de los neumáticos levanta la nariz del coche. Si el morro está demasiado alto, el piloto frena en el aire, detener las ruedas hace caer el morro. Todo esto en el aire. A 170 km por hora. En un coche que vale más de 1 millón de euros. Y todo esto sucede rodeado de más de 100.000 personas en las laderas de la montaña. Los fanáticos de Fafe encienden bengalas rojas y verdes que llenan el aire de colores. Las bocinas suenan con una intensidad que compite con el rugido del escape. Y cuando un piloto ejecuta un salto perfecto, el grito de 100.000 personas crea una onda que te golpea en el pecho desde lejos. Fafe es hoy la fotografía más reconocida del rally mundial. Un coche de colores suspendido en el aire sobre montañas portuguesas, rodeado de bengalas y multitud. Esa imagen ha aparecido en portadas de revistas, documentales y campañas publicitarias de marcas que no tienen nada que ver con el deporte de motor. Es la encarnación visual de lo que es el rally. Correr hoy en las montañas de Portugal ya no significa tener que esquivar muros humanos como en los sangrientos años 80, pero el campeonato te impone su propia forma de tortura mental. Una tortura diseñada por la naturaleza de las piedras y las reglas implacables de la federación. El norte de Portugal tiene un suelo tremendamente tramposo. Imagínate una capa de arena fina y gravilla suelta, como si un camión gigante hubiera derramado millones de canicas redondas, descansando sobre una base oculta de roca pura y dura incrustada en el cerro. El campeonato mundial tiene una regla de hierro que todos deben tragar. El piloto que va liderando la tabla de puntos del mundial llega a Portugal el viernes y, como premio, le toca salir primero a la pista. Le toca barrer el camino para los demás. Y para ese pobre diablo que abre pista, intentar encontrar agarre es una pesadilla absoluta. Los neumáticos agresivos de rally están diseñados para enterrarse como garras en la tierra firme y traccionar hacia adelante. Pero si sales primero, tus ruedas solo muerden esa arena suelta, no tocan la roca. El coche patina al frenar, se va de frente en las curvas y las ruedas giran en falso cuando intentas empujar a la salida. Mientras tanto, tu propio coche, en medio de la derrapada, va barriendo y escupiendo toda esa arena suelta hacia las cunetas, dejando al descubierto la autopista de roca dura que hay debajo. El piloto que sale atrás, en el sexto o séptimo lugar de la fila, se encuentra un camino totalmente limpio y trazado. Sus neumáticos muerden la roca directamente. Tiene un agarre brutal, perfecto, y puede atacar las curvas sin piedad. La diferencia en los cronómetros asusta, el líder del campeonato que va limpiando la basura del camino llega a perder alrededor de medio segundo por cada maldito kilómetro recorrido comparado con los que vienen detrás. A cualquier persona normal, perder medio segundo no le suena a nada, pero en la élite salvaje del rally mundial,
donde las carreras se definen en un parpadeo. Ceder medio segundo por kilómetro significa llegar al campamento por la noche un minuto entero por detrás del resto. Es caer por un precipicio en la tabla de tiempos. Y por si el viernes por la mañana no fuera suficiente castigo, cuando todos vuelven a pasar por esos mismos caminos por la tarde para la segunda vuelta, la pesadilla muta en otra cosa peor. La arena ya desapareció por completo bajo el paso de decenas de coches, pero ahora han quedado al aire libre rocas volcánicas afiladas como navajas, raíces de árboles arrancadas y surcos gigantescos cavados en el barro seco. Ganar en Portugal te exige tener dos cerebros distintos. Por la mañana, tienes que pilotar con la suavidad de un cirujano sobre una pista de canicas que te castiga a la mínima brusquedad. Por la tarde, tienes que transformarte y conducir con una brutalidad fría y calculada, sabiendo perfectamente que cada roca oculta te puede reventar el neumático o arrancarte la suspensión entera. Pero sabiendo también que si levantas el pie derecho, pierdes. Muy pocos en la historia han logrado descifrar esta locura esquizofrénica. El libro de oro del Rally de Portugal no miente y deja muy claro qué tipo de bestia necesita ser para sobrevivir y ganar aquí. Durante más de 30 años, este rally le perteneció en cuerpo y alma a un solo hombre, el inmenso finlandés Marco Alén. Ganó 5 veces entre los frenéticos años 70 y 80, 1975, 77, 78, 81 y 87. Domando a puro músculo a los salvajes Fiat y Lancia de la época. Alén era la representación más pura y salvaje de la escuela nórdica, atacar siempre, derrapar a propósito para acomodar el coche y confiar más en los reflejos que en cualquier hoja de cálculo matemático. Los fanáticos portugueses se volvían locos con él porque manejaba con el mismo fuego y la misma rabia visceral que ellos sentían por el deporte. Durante mucho tiempo, todos pensaron que nadie en la historia de la humanidad podría superar esa absurda marca de 5 victorias. Pero los récords, por más sagrados que sean, están para romperse. Y apareció un francés con hielo en las venas para reclamar el trono y destruir la historia. Sébastien Ogier. Ogier no solo igualó al mítico Alén, sino que lo dejó atrás y se convirtió en el rey absoluto, único e indiscutible de Portugal. Hasta la fecha, Ogier ha ganado este infierno de tierra nada menos que 7 veces. Empezó su racha arrasadora en 2010 y 2011, siguió destruyendo el cronómetro sin piedad en 2013, 2014 y 2017. Y cuando muchos creían que ya estaba viejo y de salida, regresó a correr a tiempo parcial y dio una clínica de manejo al ganar las recientes ediciones de 2024 y 2025. En ambas, superó a rivales durísimos como Ott Tanak por márgenes ahogantes de menos de 10 míseros segundos tras días enteros de sufrimiento y piedras. Pero Ogier es el polo opuesto exacto a Alén. Donde el finlandés era fuego puro, espectáculo y derrapes agresivos, Ogier es una computadora humana sentada al volante. Cuida la goma de sus neumáticos cuando todos los demás los hacen pedazos contra las rocas afiladas. No comete ni el más mínimo error de cálculo cuando los tramos se rompen y la pista perdona cero. Su cerebro lee los cambios del camino y procesa la falta de agarre con una frialdad y una precisión que resulta espeluznante para sus rivales. Dos leyendas absolutas del volante, dos formas de ver la vida y la velocidad completamente opuestas. Las máquinas cambian y evolucionan, pero la tierra de Portugal no perdona a los débiles. Hay rallies más técnicos que Portugal, más rápidos, con más historia de victorias acumuladas. Pero no hay otro rally en el mundo que contenga todo lo que Portugal contiene en el mismo espacio. Fue el cementerio del Grupo B. Y donde la FIA finalmente aceptó que los límites del deporte no podían expandirse sin consecuencias. La era más espectacular del rally terminó allí. Y fue también el rally que sobrevivió a su propia expulsión, que regresó del exilio del sur, que volvió a su tierra original en el norte y construyó en Fafe la imagen más reconocible que el rally ha producido en su historia. Es la demostración de que la pasión por los coches y la velocidad es, en ciertos lugares del mundo, tan profunda que ni los accidentes más terribles, ni las prohibiciones federales, ni los años de exilio pueden apagarla. En Portugal, la gasolina no se inyecta en los motores, se inyecta en la gente. ¿Y tú, con cuál parte de esta historia te quedas? ¿Con el terror psicológico de los pilotos del Grupo B, con la huelga de 1986, o con el vuelo en Fafe que convirtió a este rally en la postal definitiva del automovilismo? Escríbelo en los comentarios. Y si conoces algún detalle de esta historia que la mayoría no sabe, este es el momento de compartirlo. Nos vemos en el próximo video.